Dos nombres, un mismo ser. Iván Šešić, Juan Šešić. Un poco de historia. Desde 1102, por motivos dinásticos, el reino de Hungría había incorporado las tierras habitadas por los croatas. Tras la derrota húngara en 1527 y la ocupación del país por los otomanos, los nobles húngaros y croatas otorgaron la corona del reino de Hungría a la dinastía Habsburgo. Los Habsburgo combatieron con éxito a los otomanos y hacia el siglo XVIII gran parte de Croacia se encontraba libre del control turco. Con la muerte del rey húngaro, el archiduque Fernando de Austria ocupó algunas partes de Hungría y Croacia, sentando así las bases del imperio austrohúngaro. En 1868, Croacia y Dalmacia obtuvieron una gran autonomía nacional, teniendo cada uno su sabor o parlamento, mientras que la región croata Habsburga permanecía bajo autoridad húngara. Dalmacia e Istria estaban bajo la dirección directa de Austria. Los enfrentamientos nacionalistas fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914 a raíz del asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro por nacionalistas serbios. En la guerra, Croacia no fue un campo de batalla de gran importancia, pero numerosos soldados croatas lucharon en el frente oriental. Tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Austrohúngaro, Croacia junto con Dalmacia e Istria entraron a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, llamado Reino de Yugoslavia. Croacia llegó a ser parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia en 1945, la cual era dirigida por el Partido Comunista de Yugoslavia bajo la tutela de Josip Broz, el mariscal Tito, quien adoptó una cuidadosa política para manejar las conflictivas ambiciones nacionales de los serbios y croatas. Croacia fue una república socialista, miembro de una federación de 6 partes: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Pero bajo el nuevo sistema comunista, la propiedad privada fue nacionalizada y la economía se basó en la idea del socialismo del mercado. El país desarrolló un proceso de reconstrucción debido a la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial. Además, dio inicio a la industrialización y comenzó a desarrollar el turismo. En 1980, tras la muerte de Tito, comenzaron las dificultades étnicas, políticas y económicas, y el gobierno federal comenzó a desmoronarse, provocando una muy mala reacción en Croacia. En 1991, Croacia se separó de Yugoslavia, dominada por los serbios, y durante los siguientes 4 años luchó contra el ejército yugoslavo y sus aliados surcroatas. Iván Šešić nació el 3 de julio de 1894 en Poljika, isla de Hvar, Yugoslavia, hijo de Fave Šešić y Simuna Kuzmana Gordić. Sus hermanos, Simún, Lucija, Petra, Kuzma, Tomo, Nikola, Marija, Lovre, Doma, Manda, Pavica, Milko y Adam. Se crió en un hogar muy humilde. Vivían de la pesca y del cultivo de olivos. Participó de la Primera Guerra Mundial hasta unos meses antes de que ésta culminara. No lo soportó más y escapó. Elegí la historia de vida de Juan Šešić, mi bisabuelo materno, porque me impactó su coraje de venir a un lugar extraño para mejorar su calidad de vida. Corría el año 1918, cuando una mañana de febrero su madre lo llama dándole la mala noticia de que tenía que volver a la guerra. Caso contrario, detendrían a su padre. Juan se negó completamente a esta decisión debido a todo lo que pasó en sus 2 años de combate en dicha guerra. Para poder escapar, se clavó un tornillo en su pierna derecha, cicatriz profunda que lo marcó hasta su muerte, ya que se consideraba que soldado herido no sería partícipe en la lucha. En ese momento fue cuando decidió cruzar a Italia por el mar Adriático. Parte del trayecto lo hizo a nado hasta que lo detectó un barco de guerra, SMS Belvit, y lo llevó hasta la costa italiana. Arriba al puerto de Buenos Aires como polizón en marzo de 1918.
haciéndose pasar por italiano. En ese entonces, nuestro país estaba al mando del presidente Irigoyen. Llegó sin saber nada del idioma ni de la cultura latinoamericana, hecho que motivó a recibir críticas y burlas hacia la manera de desempeñarse y expresarse. Como primera estrategia decide mentir sobre la fecha del ingreso al país, figurando su llegada en 1920 para no ser acusado de desertor de la guerra. En primer momento fue al Hotel de Inmigrantes, Ley Avellaneda 1874, donde los desinfectaban y les daban alojamiento por tiempo indeterminado. Luego se dirige a Caferata, Santa Fe, donde estaban 4 de sus hermanos mayores que habían escapado también de la Guerra Mundial, pero años anteriores. Trabajan unos años y junto con Nicola, solteros hasta ese entonces, decidieron venir hacia Alejo Ledesma. Y a Cábana, su hermano Mile. Tomo y Kuzma permanecieron en Caferata. Su hermano Lovre se fue a Canadá y Adam hacia Australia desde Croacia. Juan, desde Argentina, fue el único que siguió en contacto con sus hermanas que estaban en Croacia, Lucía y Paulina. Además de las cartas que se escribían, les enviaba paquetes de ropa que debían pesar 5 kilogramos. Desde Australia, Adam también lo hacía. Ya en Alejo Ledesma consiguen trabajo con la familia Gieco, dedicándose a las actividades rurales. De esta manera, con esfuerzo y sacrificio, logra de a poco superar las dificultades económicas que padeció durante su juventud y progresar llegando a ser productor independiente con capital propio. En 1926, a través de créditos otorgados por el gobierno, empezó a comprar sus tierras. Su primera inversión en territorio fue el campo San Alejo, en sociedad con Nicola. Años más tarde, en 1928, se convierte en uno de los socios fundadores de la Cooperativa Agrícola de Alejo Ledesma Limitada, llegando a convertirse con el paso de los años en presidente de la misma. Su actividad principal en el campo era la agrícola ganadera, pero le daba más importancia a la ganadería. Por ese motivo viajaba mensualmente a la rural de Buenos Aires a comercializar sus animales. Cuando logró estar bien económicamente, con sus 40 años de edad, salió en busca de una mujer croata para casarse y formar su familia. Fue a un campo llamado La Cheltonia, ubicado en Venado Tuerto, y allí fue donde Anastasia decide que su hija Petrona Pavicic se casaría con el poderoso Juan Sencich. ¿Y ella estaría enamorada? Tuvieron su compromiso el 14 de octubre de 1934 y el próximo 10 de noviembre, Petrona, con sus 26 años, y Juan, con sus 40, se casan por civil en Venado Tuerto y al día siguiente emprenden su viaje a Buenos Aires, donde pasaron su luna de miel. Se fueron a vivir al campo San Alejo, antes mencionado, a 5 kilómetros de Alejo Ledesma. En principio, vivieron en un hogar muy pequeño y humilde. Corría el año 1935, cuando el 20 de diciembre el matrimonio le da la bienvenida a su primer hijo, Fabián, mi abuelo. Tuvieron 4 hijos más, Santiago, Naldo, Irma y Nelly. Al tiempo, Juan comenzó con la construcción de una nueva casa, con visión al futuro e infraestructura europea, casa en la que vivieron mis abuelos maternos, donde pasé parte de mi infancia. En su casa, él y Petrona hablaban mucho el idioma croata y pretendían que sus hijos también lo hagan. Por eso, cada comida que compartían repetían "Govoriti jezik", hablen el idioma. Aunque esto no siempre era posible, debido a que estudiaban en otros lugares y volvían esporádicamente a su hogar, los varones regresaban solo 2 veces al año, en vacaciones de invierno y verano, y las mujeres 1 vez al mes. En principio, Fabián y Santiago hicieron su primario en Loncarica, una escuela en zona rural. Después se trasladaron de Manzano, en Venado Tuerto. Naldo comenzó en el colegio de Manzano y terminó en el Sagrado Corazón de la antes mencionada ciudad santafesina. Irma fue al colegio Santa Rosa de Venado Tuerto y Nelly comenzó en Alejo Ledesma y terminó en el colegio Santa Rosa de Canals. Siempre disfrutó de las comodidades de su hogar conyugal. En la casa había niñera y personal que ayudaba en los quehaceres, además de sus empleados rurales. En Alejo Ledesma fue el primer habitante en adquirir una estanciera, automóvil de alta gama en la época. También el primer televisor,
el párroco del pueblo, Fratari, iba todas las tardes a ver la televisión al campo. Participó del casamiento de sus 5 hijos, los cuales le dieron la posibilidad de conocer posteriormente a la mayoría de sus nietos. Disfrutaba de las reuniones familiares, los bautismos, cumpleaños, asados en el campo, encuentros de amigos, viajes a visitar familiares, aunque siempre prefería ser el anfitrión y recibir a todos en su casa. Cada año, después de su trabajo, salía de vacaciones. En su soltería con su hermano y estando casado con toda su familia, le encantaba viajar. Mientras se divertía con su numerosa familia, seguía siendo un hombre de negocios. Colaboró con todas las instituciones del pueblo y fue presidente de la cooperativa por muchos años. Esto le permitió tener muchos contactos con gerentes, compartir comidas con ellos y sobre todo ganarse su cariño, por haber demostrado simplemente la buena clase de persona que era. Gracias a los viajes que realizaba a la capital por sus negocios y por la cooperativa, se relacionó con distintos croatas hasta llegar al cónsul Ivo Kovačević, quien le tramitó los papeles para contar con un documento. Dicho cónsul vino de visita a su casa en el campo, según cuenta mi tía abuela Irma. Llegó con la idea de quedarse solo 24 horas, pero finalmente su estadía duró 10 días en Alejo Ledesma. El vínculo que establecieron fue tan afectuoso que lo invitaron al casamiento de Irma. Cuando sus hijos conformaron sus hogares, adquirió nuevas tierras para que estos habitaran. Al norte, en Colonia Ballesteros, un campo para Naldo, que luego cambió por uno en el sur. En Colonia La Carolina, lindando con dicho campo, ubicó a su hija Irma en sociedad con Nelly y a ambas les dejó las casas de la zona urbana. Fabián quedó propietario del campo San Alejo, que posteriormente lo llamó San Juan, y Santiago parte del mismo campo y acciones en la fábrica de maquinarias agrícolas de Pavicic, hermanos, en Venado Tuerto. En el año 1965, con 71 años, decide volver a su tierra natal como visitante. Realizó su viaje en barco, recorrió su país, Croacia, y allí se encontró con su única hermana viva, Paulina. La llegada de Juan fue un gran acontecimiento para el pequeño pueblo, donde actualmente viven 800 personas. Salió en diarios y fue recibido por gran parte de los habitantes con quienes compartió un almuerzo. Ellos eran muy católicos, pero en el régimen comunista de Tito no se permitía hacer misas porque si no los detenían. Entonces, en su visita por Poljica, participó de una ceremonia religiosa muy privada con su hermana. A la vuelta de su viaje les trajo regalos a sus hijos, nietos y nueras. Mi abuela contó que le regaló una loción de lavanda y un mantel con 6 servilletas de trama telar. También me dijo que a mi abuelo le trajo una cámara Kodak muy moderna e innovadora para ese entonces. Su casa donde pasó su infancia era de los años 1880 y permanece actualmente. Germán Lucini, Tito, lo recuerda siempre de esta manera. Cuando yo era empleado del consignatario de Haciendas Boyle Hermanos de Venado Tuerto, la firma estaba pasando por un mal momento económico y no podíamos realizar ferias porque no entraban animales. Entonces lo llamamos a don Juan Sencich y le comentamos la situación. Enseguida Sencich nos envió 2 camionadas de Hacienda y pudimos realizar la feria con muy buenos resultados. El 3 de julio de 1974 cumplió 80 años. Fue el único acontecimiento que no pudo festejar como estaba acostumbrado. Solo hizo una reunión íntima en su casa con sus hijos y nietos porque el país estaba de duelo. 1 de julio de 1974 muere el presidente Juan Domingo Perón y no permitían hacer grandes celebraciones. Un 22 de junio de 1976, con sus 82 años, fallece en su casa, rodeado de todos sus afectos, a causa de una enfermedad pulmonar. Con este trabajo llegué a la conclusión de que la vida es muy diferente comparada con años anteriores, desde el aspecto social, político y económico. Si bien no tuve la suerte de conocer a mi bisabuelo, sé por cosas que me contaron que era una persona muy buena y cooperativa. Pasó por muchas cosas para lograr obtener lo que tuvo. Se sacrificó demasiado y era portador de una gran valentía. Formó su propio capital, atendió a su mujer e hijos, brindándole siempre lo mejor. Como dijo mi tía abuela, nosotros nunca tuvimos que ir a un excusado. Siempre hubo un baño con ducha e inodoro y en la casa mi madre contaba con mujeres que la ayudaban.
Me llena de satisfacción saber que lo reconocían como una persona de bien y leer el artículo periodístico acerca de su muerte fue muy emocionante. Fue un hombre muy visionario desde su juventud hasta su muerte, permitiéndole cumplir todos sus objetivos y dejar lo mejor de él a todos sus descendientes. Con la tapa de la carpeta quise mostrar cómo fue armando piezas, sacando, poniendo, probando, buscando la pieza que se perdió hasta que al final llegó a armar su propio rompecabezas, uniendo sus lazos, Croacia y Argentina, todos bajo un mismo sol.